Hola amigos de América 24 horas, soy Alejandro Mendoza y hoy hablaremos con Aribel Contreras. Ella es experta en política internacional. Aribel, un gusto, bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandro. Gusto en saludarte y sobre todo agradecida por esta gentil invitación para poder compartir con tu auditorio pues temas de interés en cuestión de asuntos globales. Aribel, ¿qué te parecen las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin que dijo esta mañana que las sanciones impuestas por Estados Unidos y los países occidentales debido a la invasión a Ucrania posiblemente eran una declaración de guerra? Sin duda, cualquier palabra y cualquier movimiento de Putin, sabemos que hay detrás toda una estrategia y sobre todo con una gran filosidad. A veces lo manda con una doble intención y sin duda estamos viendo que hay una guerra híbrida, es decir, no nada más es una guerra de armas. Cada vez vemos esta ola donde hay más literatura científica enfocada a que las guerras ya están tomando nuevas modalidades, nuevos tonos, nuevos matices, donde la parte de las sanciones económicas es justamente para poder estrangular en este sentido a Rusia y donde está diciendo que entonces implícitamente esto no es solamente una guerra entre Ucrania y Rusia, sino entre Occidente con su país y por lo tanto se está convirtiendo esto ya en un choque de trenes. El presidente ruso también rechazó la opción de que se instalara en Ucrania, se cerraran los celos, una zona de exclusión aérea, para evitar que Rusia siguiera atacando las ciudades. Esto va a generar, él decía que si cualquier país que colocara esto, si esto se llegaba a colocar en Ucrania, este país o cualquier país sería catalogado como parte del conflicto. Así es, de hecho, por eso es que hemos visto que a lo largo de estos últimos días los miembros de la OTAN no han querido aceptar el que el espacio aéreo de Ucrania se declare como un área de restricción aérea, mejor conocida en inglés como el No-Fly Zone, donde en caso de que se hiciera caso y se accediera a las peticiones del mandatario ucraniano Zelensky de que se pudiera derribar cualquier avión ruso por parte de tropas de la OTAN, pues entonces ya escalaría el conflicto y ya no solo sería una cuestión de combate entre fuerzas militares ucranianas contra rusas, sino como explicaba yo anteriormente, entonces ya se estaría hablando de una confrontación con más actores y jugadores militares y esto no sería, por supuesto, nada bueno, Alejandro. Aribel, en los últimos días hubo un enfrentamiento, un disparo, un misil llegó a una planta nuclear ucraniana. Si esta planta hubiese estallado, no solo perjudicaría a los países occidentales, también a Rusia. Sin duda, el hecho de lo que estuvimos viendo en nuestras imágenes que dieron la vuelta al mundo sobre la explosión en uno de los 6 reactores de esta planta nuclear al sureste de Ucrania, pues encendió las alarmas. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica se pronunció inmediatamente diciendo que todo estaba dentro de lo manipulable, pues bajo control. Es decir, era un objetivo sin ser precisamente o generar una explosión, ya que efectivamente se podían dar consecuencias como las de Chernobyl de 1986 multiplicada por 10 veces, es decir, la radiación que se pudiera esparcir tendría un impacto a mediano y a largo plazo. Entonces, me parece que es muy importante no perder de vista que cada ataque hay una estrategia militar, cada movimiento, cada palabra y cada actuar por parte de las tropas rusas, hay todo un diseño y una planeación que ha sido cuidadosamente elaborada desde hace años atrás y Putin está dispuesto a ir a las últimas consecuencias, incluyendo los costos que para Rusia esto pudiera implicar. Estas sanciones que han impuesto la Casa Blanca y los países occidentales a Rusia por esta invasión a Ucrania, ¿cómo va a recibir los rusos esta situación? Hemos visto censura masiva contra la prensa independiente que ha reportado la invasión, porque en Rusia se le llama operación militar.
¿Cómo o está Vladimir Putin temiendo que la población rusa salga a las calles a protestar por esta invasión y las acciones que están tomando Occidente contra Rusia por esta invasión? ¿Tiene miedo Vladimir Putin a una reacción del pueblo ruso? Tu pregunta tiene muchísimos componentes, entonces intentaré responder condensándolos. Por un lado, sabemos que el gobierno de Putin es un gobierno totalmente autoritario, más apegado a la autocracia que a cualquier otra situación o ingrediente y muy lejos de la democracia. Por supuesto que es un mandatario que reprime la oposición, que controla totalmente la propaganda política a su favor y que lamentablemente ha habido medios donde están en contra de esta decisión gubernamental, pero que ya han sido censurados en territorios occidentales. Entonces estamos viendo que inclusive al interior de Rusia también las opiniones están totalmente divididas. Sin embargo, no nos llega tanto esa información precisamente por esta censura, pero también por esta guerra mediática la que estamos viendo y donde las redes sociales juegan un papel importante, pero a la vez ya se está polarizando excesivamente y entonces ya ahora estamos en un punto de quiebre en tener que estar eliminando la información que es meramente falsa o propaganda y hay que ser pues mucho, muy cautelosos para poder discernir y seleccionar información que provenga de fuentes certeras y no alineadas hacia un lado o hacia el otro. Aribel, en los últimos días hemos visto que Rusia, las tropas han aumentado los bombardeos en Ucrania, en varias ciudades. Se decía que el gobierno ruso en 3 días tumbaba al presidente de Ucrania. Esto no ha sido así. ¿Crees que debido a este fracaso de las tropas rusas, que según el gobierno ucraniano han muerto más de 9.000, aunque estas cifras no se pueden verificar de forma independiente, crees que el gobierno ruso va a aumentar la ofensiva contra Ucrania en los próximos días? Al día de hoy todavía no podemos decir que hay ganadores, me parece que hay perdedores. Más allá del objetivo claro que es derrocar a Zelensky, estamos viendo que hay muchas muertes por un lado y por el otro, y donde ahora verdaderamente urge el ya establecimiento de estos corredores humanitarios a los cuales supuestamente se llegó a acuerdo para que puedan evacuar civiles, pero sin duda la estrategia ofensiva militar rusa continuará en escala porque es una manera también de presionar a Occidente para ver hasta dónde está dispuesto Occidente en la mesa de negociación de cederle algo a cambio a Rusia dentro de todas sus líneas rojas que ha venido exigiendo desde hace años atrás y no debemos de perder de vista que hoy el punto de partida de negociación de Rusia está mucho más elevado que si se hubiera llegado a una negociación hasta hace 2 semanas. Entonces estaremos viendo una estrategia mucho más aguerrida, cubriendo más puntos de infraestructura, más ataques, pero también ahorita lo que les interesa pues es llegar a tener control de la capital, porque de ahí pues ya se estaría derivando para ellos un triunfo o un derrocamiento, una estrategia que funcionó muy bien a lo que vimos como escenario en Afganistán. Sin embargo, pues aquí la resistencia ucraniana se está caracterizando en seguir haciendo frente a esta defensiva y por lo tanto, pues todavía no sabemos hacia dónde se podrá hablar o dirigir sobre un jaque mate en este tablero. ¿Qué viene después si es que Vladimir Putin logra tumbar al gobierno ucraniano? ¿Qué va a hacer Putin si es que toma el control de ese país? Aún no tenemos una gran certeza si en realidad solo le interesaba la región de Donbass, donde esta zona geográfica al sureste de Ucrania, totalmente identificada hacia Rusia, donde la población habla ruso, donde inclusive sus costumbres y su cultura está totalmente alineada, o si en realidad Putin lo que le interesa es el control de todo el país, porque más allá de exigir la certeza y la garantía de que Ucrania no ingresara o ingrese a la OTAN, me parece que ahí hay grandes componentes históricos como argumentos para Vladimir Putin al interior de Rusia
Sin embargo, pues su poder de negociación se ha ido al fracaso de la diplomacia y por ende es que pareciera que entonces hoy su única arma es el ataque. El presidente Zelensky decía recientemente que si caía el gobierno ucraniano, el presidente ruso iba a ir por los países bálticos. Si Putin toca estos países, esto sí va a generar una respuesta de la OTAN. Así es, porque dentro de los 30 países miembros de la OTAN, pues sabemos que cuando se creó en 1949 era un grupo muy pequeño de países, pero se ha ido ampliando. De ahí un concepto que yo he creado y he denominado como la otanización, es decir, la expansión de la OTAN que hace que la seguridad fronteriza de Rusia la considere él como una amenaza. Entonces, ahorita no hemos hablado de estos países bálticos, sino lo que ha estado más en los reflectores es el tema de Suecia y de Finlandia, porque su política exterior se caracteriza por ser totalmente neutral. Sin embargo, pues en un ambiente convulsionado, hubo declaraciones que me parece que, aunque tenían todo el derecho y toda la legitimidad de hacerlos por parte de sus ministerios de asuntos exteriores, me refiero a estas dos naciones, me parecieron poco oportunas, poco prudentes por la coyuntura, y entonces ahora para Rusia no solo ya está enfocándose a Ucrania, sino ahora ya también ya se suman dos países más de que él considera que pudiera estar vulnerando su seguridad nacional. Aribel, este conflicto en el este de Europa, ¿qué tanto puede afectar a Latinoamérica? Estamos viviendo en un mundo donde la economía es totalmente interdependiente y donde todas las aristas están interconectadas y no podemos hacer un lado que el mundo vive en una hiperconectividad. Entonces, lo que sucede en cualquier parte del mundo tiene un impacto. Y de aquí hago referencia a lo que es el efecto mariposa, que es que el hecho de lo que suceda en un epicentro de conflicto, en este caso Ucrania, va a tener un efecto mariposa, es decir, un impacto magnificado alrededor del mundo. Entonces, no solo es América Latina, es todos los países, dada esta gran conexión y gran interdependencia en las economías, por lo tanto, el impacto bancario, financiero, de comercio internacional, pues se estará dando en todas las regiones del mundo. Se dice que si los Estados Unidos y los países occidentales imponen unas sanciones al petróleo, a la compra de petróleo ruso, esto sí sería el toque final para Rusia. ¿Crees que sería así? Ahorita Estados Unidos está permitiendo todavía el hecho de poder ingresar importaciones de Rusia en cuanto al petróleo y al gas, porque son energéticos clave para industrias estratégicas de Estados Unidos. Entonces, dudo mucho que ahorita tome una decisión de cerrar la válvula. Sabemos que hay sanciones, que claro que es una manera de detener y de hacer a un lado el comercio con Rusia. Las rutas marítimas se están viendo también afectadas. Los puertos estarán cerrados, ya sea por el tono bélico o bien porque se está generando este aislamiento hacia Rusia. Sin embargo, Estados Unidos ha hecho un análisis sumamente quirúrgico para identificar qué sí, qué no y qué movimientos jugar. Y de ahí que yo he puesto sobre la mesa esta semana de que el hecho de que el gobierno mexicano no se sumara a este grupo de países de sancionar económicamente a Rusia o bien de hacer un lado y de no continuar con el comercio exterior con Rusia, me parece que es también una estrategia del gobierno de Estados Unidos para que México juegue un rol de triangular el comercio, es decir, donde por parte de Estados Unidos no se va a permitir más importaciones ni exportaciones en algunos productos básicos, pero si necesita algo de Rusia, pues le pediría a México que lo importara y posteriormente México se lo pudiera reenviar a Estados Unidos. Esto es una hipótesis de una reflexión mía, pero pues tiempo al tiempo. Claro, podemos decir que Rusia igual puede evadir las sanciones a través de China. Bueno, China es un actor sumamente importante, pero sabemos que está tomando una postura mucho más sigilosa, más cautelosa, de ahí que no se sumó ni estar en contra ni a favor, sino se abstuvo en esta condena
a la invasión a territorio ucraniano al interior de las Naciones Unidas. Lo mismo estará haciendo al interior del Consejo de Seguridad y, por supuesto, que estará dando ahí su apoyo implícito y silencioso a Rusia, pero la agenda que trae Xi Jinping en temas domésticos es muy importante para él, porque este año se estaría reeligiendo al frente del Partido Comunista. Entonces estaremos ahí viendo un juego muy importante y muy interesante sobre cuál será el rol a la distancia de China y en qué momento sí estará de cerca de Putin, pero no ante los ojos de Occidente. Aribel, el Consejo de Seguridad de la ONU, ahí tiene Rusia un poder de veto. Este organismo no ha podido llegar a una resolución, una condena para Rusia. ¿Crees que esto se debe reestructurar, cambiar este organismo? El hecho de que se haya ya dado una resolución al interior de la Asamblea General, donde los 193 países miembros tienen voz y voto, ya es de por sí una condena a nivel internacional. Sin embargo, sabemos que no es vinculante y no tendrá mayor efecto ni repercusión en una cuestión, digamos, del conflicto militar. Sin embargo, pues el Consejo de Seguridad urge desde hace décadas atrás de que haya una reforma estructural de fondo, porque no es posible que 5 países únicamente tengan el peso de vetar cualquier resolución si no está a favor o no está alineada a sus propios intereses. Así que esto es un nuevo llamado más de todos los que en el pasado se han hecho con respecto al conflicto entre Israel y Palestina y una gran cantidad de conflictos que han pasado alrededor del mundo, donde no ha estado tanto en el ojo mediático como está ahorita el tema de Ucrania, pero no debemos de olvidar que todavía hay muchos frentes abiertos, hay muchos conflictos, muchas vidas humanas que se están perdiendo en diferentes regiones y que lamentablemente por este derecho a veto que recae solo en Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, pues lamentablemente no va a pasar absolutamente nada. Aribel Contreras, ella es experta en política internacional. Aribel, es un gusto y gracias por tu tiempo. Al contrario, Alejandro, el gusto es mío, muchas gracias y sigamos atentos a todo lo que sucede en este mundo donde estamos viviendo día con día un choque de trenes. Hasta pronto. Que pases buenas tardes.